Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Para mí es un gusto tener la presencia de una persona con la que hace algún tiempo venimos construyendo una relación de proximidad, de cooperación, de afecto, de cariño. Bertrand Stern. Bertrand es filósofo autónomo alemán. Entiendo que también le gusta presentarse como un filósofo desprofesionalizado. Hace énfasis en la reflexión crítica en temas como la dignidad, la salud, la libertad y la crítica de las ideologías pedagógicas. Trabaja en el Centro de Educación para Adultos de Colonia, es fundador y director gerente de la institución educativa ecológica y profesor de la Universidad de Kassel. Él me dijo que lo presentara más cortico, pero no, hay muchas cosas que es importante saber de Bertrand, hay muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, una recomendación muy concreta, ver la película Caraba, La vida sin escuelas, del cual Bertrand es su creador. Es emocionante para las personas que llevamos ya una trayectoria en estos temas de investigación, acción, sobre otras formas de entender el aprendizaje. Nuevamente, Bertrand, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias a los organizadores, las organizadoras de este encuentro, y bueno, Bertrand, tienes la palabra. Gracias. Sí, muy buenos días a todos y voy a continuar en francés, pero al final podremos hablar en español. Repito el título: sin infancia, no educación, no escolarización. Premier chapitre, tengo que precisar que Carol va a traducir capítulo o parágrafo después de cada parágrafo, o sea que no será un bloque entero. Premier chapitre, introduction au sujet des symptômes inhérents à la civilisation. Carol. Título del capítulo: Sin infancia, ni educación, ni escuela. Primer capítulo, introducción sobre los síntomas inherentes a la civilización. Mon optique de base est celle d'une critique radicale de la civilisation. La civilisation, telle que je la définis, a depuis belle lurette atteint son point de culmination et se trouve dans un état de déconfiture interne, d'autodestruction. Ce disant, mon propos n'est pas un plaidoyer pour un principe d'incivilité, de désordre chaotique, faussement appelé anarchique. J'aimerais différencier entre culture et civilisation. Partout où vivent des humains, ils créent une identité socio-culturelle. L'un des miroirs, des reflets de cette identification est le langage. Cette communication orale et audible, ou écrite et lue, est consciente, rationnelle, porteuse de messages compréhensibles et reproductifs. Le langage symbolise donc la culture qui caractérise l'humain. Mi perspectiva básica es la de una crítica radical de la civilización. La civilización, como yo la defino, ha alcanzado su apogeo desde hace mucho tiempo y se encuentra en un estado de colapso interno, de autodestrucción. Diciendo esto, mi objetivo no es hacer un llamado al desorden caótico, sino equívocamente llamado anárquico. Me gustaría diferenciar entre cultura y civilización. Donde quiera que vivan los humanos, crean una identidad sociocultural. Uno de los espejos, reflejos de esta identificación, es el lenguaje. Esta comunicación oral, audible o escrita y leída es consciente, racional, portadora de mensajes comprensibles y reproductivos. El lenguaje, por lo tanto, simboliza la cultura que caracteriza a los humanos. Au cours des siècles, cette culture a subi,
des dégradations successives, des entailles, des aliénations, dues surtout à des promesses de mieux-être, à des propos salvateurs ou à l'espoir de libération d'un joug inhumain. Derrière de telles promesses ou idéalisations, de tels mensonges, la vérité est que ce processus de civilisation est une incessante guerre contre la vie, contre soi et les autres. Une guerre autant ouverte que subtile à la conquête du pouvoir, de plus de pouvoir, une guerre sans finalité possible, vu que chaque conquête nécessitera de s'engager plus avant pour conquérir ce qui n'a pas encore été acquis. A lo largo de los siglos, esta cultura ha sufrido sucesivas degradaciones, grietas profundas, alienaciones, principalmente debido a promesas de bienestar, a ideas de salvación o a la espera de la liberación de un yugo inhumano. Detrás de tales promesas o idealizaciones, tales mentiras, lo cierto es que este proceso de civilización es una guerra incesante contra la vida, contra uno mismo y contra los demás. Una guerra tan abierta y tan sutil a la conquista del poder y más poder, una guerra sin finalidad, ya que cada conquista requerirá un compromiso adicional para poder conquistar lo que aún no se ha adquirido. Comment a-t-il été possible d'endoctriner tellement de gens dans cette guerre devenue planétaire? Ce que jadis furent les guerres de religion au nom d'une église dont il fallut assurer la primauté s'est transformé en guerre idéologique afin d'assurer la primauté d'un système sociétal qualifié de civilisation. Mais surtout, ce qui d'antan était le but de guerre conquérante et de labeur, à savoir de s'assurer après la mort une belle place au paradis, a été transposé dans l'immédiat. L'idéologie promet à ceux qui travaillent à son étymologie dans le terme bas latin trepalium, une croix utilisée comme instrument de torture, a un succès matériel et visible. Comme signe de richesse, l'argent ouvre la porte à la consommation, laquelle est souvent associée à ce qui se voit être qualifié de liberté. Liberté par le travail. Je me permets de rappeler la cynique phrase à l'entrée de certains camps de concentration et d'extermination nazis, le travail est la clé de la liberté. ¿Cómo fue posible adoctrinar a tanta gente en una guerra que se ha vuelto global? Lo que un día fueron las guerras religiosas en nombre de una iglesia, cuya primacía debía asegurarse, se ha convertido en una guerra ideológica para asegurar ahora la primacía de un sistema social calificado de civilización. Pero sobre todo, que antes el objetivo de las guerras y de las labores se realizaban en nombre de un hermoso lugar en el paraíso. Ahora ha sido transpuesto a la inmediatez. La ideología promete a los que trabajan, trabajo. Tiene su etimología en el término bajo latino trepalium, una cruz utilizada como instrumento de tortura. Éxito material y visible, como signo de riqueza. El dinero abre la puerta al consumo, que a menudo se asocia con lo que se califica como libertad. ¿Libertad por el trabajo? Me permito recordar la cínica frase a la entrada de ciertos campos de concentración y exterminio nazi. El trabajo es la clave de la libertad. Or, ce système qualifié de civilisation se trouve dans une impasse totale, ce qui nous oblige à constater qu'il est impossible d'aller plus avant dans la destruction de la vie inhérente à ce système. En ce sens, les solutions envisagées par cette civilisation, à savoir ce qui nous est effrontément présenté comme une réforme et qui s'avère n'être qu'une autre tentative de renforcement du négatif, de ce qui s'est avéré être contre-productif, font partie du problème en soi et empêchent donc une quelconque solution. Dans cette situation d'impasse planétaire, je ne vois que deux issues. L'enfer annoncé, oui, proclamé, d'un transhumanisme qui réfute la vie,
le naturel et propage ouvertement une réduction radicale de la population mondiale en vue d'une définition nouvelle de l'humain, mélange d'hommes et d'informatique, établissant un esclavage de nouvel ordre. Ou bien, par le biais d'un refus radical de telles mesures draconiennes, la volonté franche ou la nécessité impérieuse de s'extraire, de s'évader d'un système carcéral obsolète, morbide, voire cancéreux, en se focalisant sur ce qui a été jusqu'à présent l'évidence même de la vie et donc de l'humain, afin de co-créer les conditions favorables à un inéluctable changement sociétal. Sin embargo, este sistema, calificado como civilización, se encuentra en una encrucijada que nos obliga a darnos cuenta de que es imposible ir aún más lejos de la destrucción de la vida, inherente a este sistema. En este sentido, las soluciones que se vislumbran para esta civilización, es decir, lo que se nos presenta descaradamente como una reforma y que resulta ser solo otro intento de reforzar lo negativo, lo que demuestra ser contraproducente, son parte del problema en sí mismo e impiden cualquier solución. En esta situación de estancamiento planetario, solo veo dos escenas. El infierno anunciado, sí, proclamado de un transhumanismo que rechaza la vida, lo natural, y propaga abiertamente una reducción drástica de la población mundial con miras a una nueva definición de la mezcla del humano y la tecnología, estableciendo un nuevo orden de esclavitud, o también a través de un rechazo radical de medidas tan draconianas, el deseo franco o la necesidad imperiosa de salir, de escapar de un sistema carcelario obsoleto, mórbido, incluso cancerígeno, focalizándose en lo que ha sido hasta ahora la evidencia misma de la vida y por lo tanto del humano, con la finalidad de co-crear las condiciones favorables a un cambio social inevitable. Quel rapport avec notre thématique? Il y a tout d'abord une corrélation de cause à effet entre la civilisation et son idéologie du travail d'une part, l'enfance, l'éducation et la scolarité d'autre part. Ce qui aujourd'hui nous semble évident lorsque nous utilisons le terme d'enfance, intéressante remarque étymologique, le mot enfant provient du latin et décrivait un être incapable de parler. Cette signification descriptive n'avait pas de caractère normatif ou discriminatoire. Dès son aptitude à communiquer verbalement, cet être était un humain comme d'autres avec droit à la parole. Donc, l'enfant est en vérité une invention, un artifice lié à l'apparition d'une classe sociale nouvelle, la bourgeoisie. Le bourgeois, terme tout d'abord neutre sans connotation négative, est l'habitant d'une des nouvelles villes créées en Europe au XIe et XIIe siècle, dont l'une des caractéristiques était d'abriter commerçants et artisans, lesquels réclamaient la liberté. Cette nouvelle classe urbaine se positionne donc entre la hiérarchie de la noblesse et de l'autorité de l'Église catholique, d'une part, et le bas peuple paysan, d'autre part. Ce qui caractérise notamment la bourgeoisie, c'est une moralité nouvelle qui accentue le rôle de l'individu comme porteur et acteur de son propre destin. Par le biais du protestantisme apparu quelques siècles plus tard, cette moralité conduira au capitalisme. Lo que hoy nos parece obvio cuando usamos el término infancia. Observación etimológica interesante, la palabra infante proviene del latín y describe un ser incapaz de hablar. Este significado descriptivo no tenía carácter normativo o discriminatorio, desde su capacidad para comunicarse verbalmente. Este ser era un humano como los demás, con derecho a hablar. Es en realidad una invención, un artificio ligado a la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Los burgueses, en primer lugar, término neutral sin connotación negativa,
Es el habitante de una de las nuevas ciudades creadas en Europa en los siglos XI y XII, en las cuales una de las características eran albergar comerciantes y artesanos, quienes exigían la libertad. Esta nueva clase urbana se sitúa, por lo tanto, entre la jerarquía de la nobleza y la autoridad de la Iglesia católica, por un lado, y los pueblos bajos campesinos, por otro. Lo que caracteriza a la burguesía en particular es una nueva moral que acentúa el papel del individuo como portador y actor de su propio destino, a través del protestantismo que apareció unos siglos después. Esta moralidad conducirá al capitalismo. L'un des aspects de la moralité bourgeoise est l'idée et l'idéal d'une progéniture spécifique d'une personne au singulier qu'il faudra former grâce à une pédagogie spécialisée. De par sa bonne éducation, elle sera l'héritier du travail, du succès, de la richesse acquis ici-bas. Et elle désirera de plein gré poursuivre dans la lancée idéologique de conquête de la vie, du monde. C'est ici même qu'apparaît l'enfance. Quel dynamisme fut mis en route par ce mouvement bourgeois et par l'idéologie urbaniste au nom de la liberté. Après que l'artisan d'antan fut devenu industriel et que le commerçant de naguère fut devenu conquérant de marchés mondiaux, la bourgeoisie détrôna la noblesse et l'Église en s'emparant de leur pouvoir sociétal et en devenant grande bourgeoisie. Et la liberté postulée se transforma en liberté de conquête et de possession de la vie, de la nature, de l'humain. Uno de los aspectos de la moralidad burguesa es la idea y el ideal de una descendencia específica, de una persona en singular, que deberá formarse a través de la pedagogía especializada, a través de su buena educación. Será heredera de trabajo, de éxito, de riqueza adquirida aquí o allá. Y aquella persona decidirá de buena gana continuar con el impulso ideológico de conquista de la vida, del mundo. Y es aquí donde aparece la infancia. ¿Qué dinamismo se puso en marcha por medio de este movimiento burgués y la ideología urbanística? En nombre de la libertad, después de que el artesano de antaño se convirtiera en industrial y que el comerciante de antaño se convirtiera en un conquistador de los mercados mundiales, la burguesía destronó a la nobleza y la iglesia, al apoderarse de su poder social, se convierte en un gran burgués. Y la libertad postulada, convertida en libertad de conquista y posesión, de vida, de naturaleza y de humanidad. La explotación es excesiva. Momento. L'exploitation outrancière mit tellement en péril les jeunes États qui avaient besoin de chair à canon, de soldats capables d'assurer la défense nationale, que les dirigeants eurent, pour parer à ce danger imminent, recours à un stratagème soi-disant humaniste. Sous prétexte de protéger les plus jeunes contre leur exploitation totale, ils furent parqués dans des réserves créées spécifiquement pour eux, placées sous la tutelle de l'État. Cela revenait à une expropriation subtile de la famille. Le jeune fut alors plus seulement l'objet d'une éducation familiale, mais aussi l'objet d'une éducation nationale. Comment cette éducation nationale put-elle être établie? Grâce à l'alibi idéologique de l'enseignement. La conséquence de ce soi-disant progrès fut, durant 2 siècles, toutes ces tentatives d'établir une primauté de l'État par le biais législatif d'une obligation scolaire. Cette obligation fait du jeune un objet protégé, même si cette protection s'avère être un handicap majeur à son épanouissement vital et sa liberté. Mais à l'élève devenu dépendant d'une institution nationale, l'école, cette aliénation est présentée comme étant la clé d'un avenir promis aux jeunes, avenir meilleur, couronné de succès. Ahora sí. La explotación excesiva
puso en peligro a los nuevos estados que necesitaban de carne de cañón a soldados capaces de garantizar la defensa nacional, que los dirigentes pusieron para parar este peligro inminente. Recurrieron a una estrategia, digamos, humanista, con el pretexto de proteger a los más jóvenes de su explotación total. Estaban estacionados en reservas diseñadas específicamente para ellos, colocadas bajo la tutela del Estado. Esto equivalía a una sutil expropiación de la familia. El joven no era más entonces únicamente objeto de una educación familiar, sino también objeto de una educación nacional. ¿Cómo pudo ser establecida esta educación nacional? Gracias a la coartada ideológica de la docencia. La consecuencia de este llamado progreso fue durante siglos, durante 2 siglos, todos los intentos de establecer una primacía del Estado a través del medio legislativo de la educación obligatoria. Esta obligación convierte al joven en un objeto protegido, incluso si esta protección resulta ser un obstáculo importante para su desarrollo vital y para su libertad. Pero para el estudiante que se ha vuelto dependiente de una institución nacional, la escuela, esta alienación es presentada como la clave para un futuro prometido a los jóvenes, un futuro mejor coronado por el éxito. Il nous faut ici élucider un détail historique important. Avant l'avènement de l'idéologie bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, l'institution scolaire était principalement dans les mains des églises. Après la Révolution française de 1789, on remplaça dans les manuels scolaires tout ce qui avait affaire à Dieu, la religion et l'Église par des termes républicains, démocratiques. Après que l'État s'abrogea le droit d'éduquer la jeunesse, c'est aux militaires, n'avait-il pas une certaine expérience dans l'instruction des cadets, que fut confié ce privilège, ce qui eut pour effet d'établir un système d'instruction basé sur le dressage militaire. L'agenda scolaire était basé sur une logique, loin des besoins naturels et des capacités de chaque être humain. Il visait à discipliner la personne, dont on disait qu'à l'état brut, elle était chaotique et sans règle aucune. Il a donc été dit que l'école a 2 pères, tous 2 nocifs, l'Église et l'armée. Aquí tenemos que explicar un detalle histórico importante. Antes de la aparición de la ideología burguesa a fines del siglo XVIII, la institución educativa estaba principalmente en manos de las iglesias. Después de la Revolución Francesa de 1789, se reemplazaron en los libros escolares todo lo que tenía que ver con Dios, la religión y la iglesia por términos republicanos y democráticos. Después de que el Estado derogó el derecho de educar a los ambos dañinos, la iglesia y el ejército. Pour récapituler, l'enfance est un phénomène nouveau et artificiel, spécifique à notre civilisation, qui est de façon subtile stigmatisé et discriminé. Cet objet se voit placé à l'écart de la dynamique générale, condamné à être dans une réserve sociétale dite pédagogique, créée sous le prétexte du bien-pensant, qui généralement ne signifie pas bienfaisant. On lui refuse les droits humains les plus élémentaires et les plus fondamentaux quant à l'auto-identité démocratique, ceux d'être un sujet dont l'autodétermination, la dignité, les compétences et autres qualités humaines sont acceptées, respectées et reconnues comme statut inconditionnel du sujet qu'est la personne. Cela contraste avec la logique de notre civilisation basée sur le manquant, le déficit, la vacuité originale et par conséquent l'espoir d'y parer et de combler ce trou grâce aux promesses idéologiques. En resumen, la infancia es un fenómeno nuevo y artificial, específico de nuestra civilización, sutilmente estigmatizada y discriminada. Este objeto está ubicado aparte de la dinámica general, condenada a estar una reserva social, llamada pedagógica, creada con el pretexto de pensamiento correcto.
que generalmente no significa hacer las cosas bien. Se le niegan los derechos humanos más básicos y los más fundamentales en términos de autoidentidad democrática, los que serán un tema en el cual la autodeterminación, la dignidad, las habilidades y otras cualidades humanas son aceptadas, respetadas y reconocidas como estatus incondicional del sujeto que es esa persona. Esto contrasta con la lógica de nuestra civilización basada en la ausencia o en aquello que falta, en el déficit, en el vacío original y, en consecuencia, la esperanza de llenar este hueco con promesas ideológicas. Deux réflexions au sujet du bien-pensant ou bienfaisant. Premièrement, nous devons aux études relatives à la paix et à la violence de comprendre que la violence ne saurait être définie par les acteurs qui en font usage, mais par ceux qui en sont les victimes. Il en va de même ici. L'unique personne qui peut juger de la qualité d'un traitement subi, c'est le sujet lui-même. Le jeune qui subit le rôle d'objet, d'éduquer, de scolariser, de devenant de non capable et non compétent, se sent-il bien? Acquiesce-t-il à ce rôle? Préférerait-il un autre statut? Bref, on ne saurait juger d'un traitement sur la base de l'intention, mais sur ce que ce traitement provoque pour la personne à laquelle il a été infligé. Force est de constater que nombre de jeunes ne se sentent plus à l'aise dans leur rôle qui leur est imposé. Ils se révoltent à leur façon. Dos reflexiones sobre el tema del buen pensante o del justo, buen pensante y justo, o del bienhechor o el benéfico. Primero, debemos realizar estudios relacionados con la paz y la violencia para comprender que la violencia no puede ser definida por los actores que la utilizan, sino por aquellos quienes la viven y son víctimas de ella. Lo mismo es cierto aquí. La única persona que puede juzgar la calidad del tratamiento sufrido es el propio sujeto. ¿Se siente bien el joven que soporta el rol de objeto, educado, escolarizado, volviéndose incapaz y no competente? ¿Está de acuerdo con este papel? ¿Preferiría otro estatus? En resumen, un tratamiento no puede juzgarse en función de la intención, sino de lo que este tratamiento provoca en la persona a quien se le ha infligido. Así que está claro y se puede constatar que muchos jóvenes ya no se sienten cómodos en el papel que se les ha impuesto y se rebelan a su manera. Deuxièmement, cela me semble typique de cette civilisation, son incapacité à parer à des problèmes majeurs par des mesures radicales. S'il fut accepté et reconnu que le statut de l'enfance était source de problèmes, la solution prise fut de décréter les droits de l'enfant. Aurait-on aussi postulé le droit des sorcières, le droit des esclaves, le droit des nègres, le droit des Indiens? Cela n'aurait été qu'une confirmation flagrante de leur discrimination, bien à l'opposé de la libération de telles stigmatisations. Il en va de même pour le droit des enfants. Idée bien pensante, soit, mais à l'opposé de ce qui serait l'évidence même, à savoir d'exiger le respect inconditionnel des droits de l'humain. Cela aurait suffi pour mettre fin une fois pour toutes à toutes les formes d'aliénation aussi scandaleuses qu'inutiles. Segundo, me parece típico de esta civilización su incapacidad para afrontar problemas importantes con medidas radicales. Si ha sido aceptado y reconocido que el estatus de la infancia era la raíz de los problemas, la solución ha sido también decretar los derechos de la infancia o los derechos del niño. ¿Habríamos postulado también el derecho de las brujas, de los esclavos, de los negros, de los indios? Solo hubiera sido una confirmación flagrante de su discriminación. Bien al contrario, la liberación de tal estigma. Lo mismo ocurre con los derechos del niño. Una idea bien intencionada o justa o bien pensante, sí, pero
contrario de lo que sería lo obvio, es decir, exigir el respeto incondicional de los derechos humanos. Esto hubiera sido suficiente para acabar de una vez por todas con todas las formas de alienación tan escandalosas como inútiles. Je vais passer au deuxième chapitre au sujet de l'éducation. Carol, por favor. Sí, bueno, vamos a pasar al segundo capítulo sobre la educación. Est-ce une aberration de même remettre en question ce qui, pour la plupart de nos contemporains, semble une évidence, l'éducation? Certes, le bébé humain ne saurait survivre sans les soins adéquats, mais pendant des millénaires, les bébés ont été accompagnés dans leur évolution naturelle, outre le fait que cet accompagnement est aussi ancré dans les gènes maternels et peut-être paternels. Quelle cruauté donc d'envisager qu'un bébé puisse être délaissé, livré au triste sort de n'être pas allaité, pas nourri, pas habillé, pas dorloté, pas dignifié. Si le terme d'éducation était utilisé pour définir cet accompagnement de plusieurs années, ce serait se servir d'un mot qui, dans son sens premier et de par son étymologie, a une autre signification. Nous ne parlons pas non plus de vélo pour décrire notre voiture sous prétexte que tous deux ont des roues servant à se déplacer. 2. Sobre la educación. Es una aberración siquiera cuestionar que, para la mayoría de nuestros contemporáneos, parece obvio. Educación, por supuesto. Un bebé humano no podría sobrevivir sin el cuidado adecuado, pero durante milenios los bebés han sido acompañados en su evolución natural. Además de que este apoyo también está anclado en los genes maternos y quizás paternos. Qué crueldad al considerar que un bebé puede ser abandonado, entregado al triste destino de no ser amamantado, ni alimentado, ni vestido, ni mimado, ni digno. Si el término la educación fuese utilizado para definir este acompañamiento durante varios años, hubiera utilizado otra palabra que en su sentido original y por su etimología tiene otro significado. Nosotros no hablamos de bicicletas para describir nuestro coche o nuestro carro, con el pretexto de que ambos tienen ruedas para moverse. Je dois ici même préciser un important détail linguistique. Dans les pays anglo-saxons, le terme anglais de education est utilisé pour décrire ce qui en français serait à qualifier d'acculturation, une ouverture de la personne vers son environnement socioculturel. Citons à titre d'exemple le langage. Il ne s'agit donc pas d'une méthode pédagogique visant l'enfance. Aquí debo precisar un detalle lingüístico importante. En los países anglosajones, el término inglés education se utiliza para describir lo que en francés se califica de aculturación, una apertura de la persona hacia su entorno sociocultural. Un ejemplo es el lenguaje. Por tanto, no es de un método educativo dirigido a la infancia. Il suffit d'étudier l'étymologie du terme éducation pour comprendre les réticences qui lui sont dues. Ex et ducare signifie donc conduire ou mener et or. Le principe fondamental est par conséquent l'idée de devoir sortir une personne objet d'un manque, d'une faiblesse, d'un déficit, bref, d'une base négative par une conduite vers ce qui semble être le but à atteindre. Si cela peut sembler encore anodin, voire une banalité, la chose change dès que nous étudions les conditions de cette conduite. Elle est liée à 3 facteurs. Premier facteur, l'idée que quelqu'un nécessite impérieusement d'être mené, sans lequel elle risquerait de rester dans une situation déficitaire. Deuxième facteur, l'idée d'une personne ayant la compétence de conduire. Troisième facteur est l'idée que cette conduite puisse s'opérer selon un programme adéquat défini par des spécialistes du développement.
Éduquer est donc un processus hiérarchique, dichotomique, avec un but, une finalité que je placerai en haut. Un acteur ou agent, dit éducateur, et un objet créé pour recevoir son action. Le tout dans un climat personnel ou socioculturel que je qualifierais par le terme de méfiance structurelle. 2 remarques linguistiques. Lorsqu'une nécessité d'éduquer est postulée, on pense généralement à l'objet qu'il faut conduire. La vérité montre que cette nécessité fait référence au besoin, généralement non conscient, de l'agent éducateur de trouver, pour répondre à son propre besoin, un objet à éduquer et un motif pour y procéder. Il s'agit là d'un terme qui détourne de la simple vérité. Basta con estudiar la etimología del término educación para comprender la falta de características que se le atribuyen. Ex, por un lado, y ducare, por otro. Por tanto, significan dirigir o llevar y afuera. El principio fundamental es, por tanto, la idea de tener que sacar una persona objeto de una carencia, una debilidad y un déficit. En fin, una base negativa al conducir hacia lo que parece ser el objetivo a alcanzar. Si eso aún puede parecer trivial, incluso una banalidad, la cosa cambia tan pronto como estudiemos las condiciones de este comportamiento. Está vinculado a 3 factores. Primer factor, la idea de que alguien necesita ser guiado con urgencia, sin lo cual correría el riesgo de permanecer en una situación de déficit. Segundo, la idea que existe de que una persona tiene la capacidad de conducir al otro. Tercero, y la idea de que este comportamiento pueda funcionar de acuerdo con un programa adecuado, definido por especialistas en desarrollo. Educar es, por tanto, un proceso jerárquico, dicotómico, con una meta, una finalidad que yo colocaría en alto. Un actor agente, que sería el educador, y un objeto creado para recibir su acción. Todo ello en un clima personal o sociocultural que calificaría con el término desconfianza estructural. 2 observaciones lingüísticas. Cuando se postula la necesidad de educar, generalmente pensamos en el objeto a conducir. La verdad muestra que la obligación se refiere a la necesidad, que generalmente no es consciente, del educador de encontrar para satisfacer su propia necesidad o su propia falta. Un objeto para ser educado y una razón para proceder. Se trata de un término que se desvía de la simple verdad. Éduquer peut prendre un aspect tout aussi bien interpersonnel que structurel. L'idée qu'il faille corriger la nature, ou bien celle qu'il faille assister les pays dits en voie de développement afin qu'ils accèdent aux bienfaits de la civilisation. Ces idées, parmi d'autres, ne peuvent venir que dans un contexte marqué par l'idéologie de l'éducation. Éduquer peut apparaître sous des formes ouvertes qu'il est plus facile de démasquer, notamment pour s'en extraire, ou sous des formes subtiles, cachées, souvent empreintes du bien-pensant, qu'il n'est pas toujours facile de détecter pour s'en débarrasser. Force est de constater qu'éduquer est souvent lié à certaines douleurs ressenties par les éducateurs et les éduqués, mais justifiées par des phrases de rationalisation telles que « les gifles de mon père ne m'ont pas fait de mal » ou bien « je suis reconnaissant à ceux qui m'ont éduqué d'avoir fait usage de cette violence pour me conduire sur le vrai chemin du succès ». Il est aussi important de savoir que le processus dit éducatif rend les participants, à savoir les agents ou acteurs, tout comme ceux à qui leur traitement est prodigué, des objets d'une idée ou idéologie. Educar puede asumir un aspecto tanto interpersonal como estructural. La idea de que se deba corregir la naturaleza o bien que se deba ayudar los países en vía de desarrollo para que puedan acceder a los beneficios de civilización. Estas ideas, entre otras, solo pueden surgir en un contexto marcado por la ideología de educación.
Educar puede presentarse en formas abiertas, que son más fáciles de desenmascarar, en particular de salir de ella, o en formas sutiles y ocultas, a menudo impresas con el pensamiento correcto o justo, que no siempre es fácil detectar para deshacerse de este. Está claro que educar a menudo está vinculado a ciertos dolores sentidos por los educadores y por los educados, pero justificados por frases de racionalización como: las bofetadas de mi padre no me hicieron mal. Agradezco a quienes me educaron por haber hecho uso de la violencia para llevarme por el verdadero camino del éxito. Es también importante saber que el llamado proceso educativo hace que los participantes, es decir, los agentes o actores, así como aquellos y quienes se les brinda su tratamiento, los objetos de una idea o ideología. Éduquer doit donc être considéré comme un problème complexe qui, s'il n'est pas conscientisé, risque de continuer à infester, à empoisonner d'autres générations dans un mouvement quasi perpétuel, sans issue positive, si ce n'est de soumettre la personne, le sujet, à la doctrine de la civilisation. Est-ce censé? Por tanto, la educación debe ser considerada como un problema complejo que, si no se concientiza, peligra de seguir infestando y envenenando a otras generaciones en un movimiento casi perpetuo, sin ningún resultado positivo excepto el someter a una persona, el sujeto, a la doctrina de la civilización. ¿Esto tiene sentido? Une dernière remarque. Si l'éducation peut être considérée comme une pratique, celle-ci est supervisée par une théorie qui réclame pour elle d'être une science, la pédagogie. En vérité, il s'agit là d'une idéologie habillée en une théorie dont le but est la justification de la pratique éducative. À titre d'exemple, la pédagogie scolaire sert à améliorer le système de l'école, à optimiser ses résultats et à éliminer les possibles obstacles dans la tentative d'atteindre les buts requis. Cela reviendrait à une quadrature du cercle que d'imaginer une pédagogie remettant en question l'enfance, l'éducation et la scolarisation et se vouant à une libération radicale d'un reliquat historique d'une idéologie obsolète. Cela ne semble pas être au programme de ce qui se qualifie de pédagogie. Una nota final. Si bien la educación puede considerarse una práctica, esta es supervisada por una teoría que afirma ser una ciencia, la pedagogía. En verdad se trata de una ideología disfrazada de una teoría, cuyo propósito es la justificación de la práctica educativa. Por ejemplo, la pedagogía escolar sirve para mejorar el sistema de la escuela, optimizar sus resultados y eliminar los posibles obstáculos en el intento de lograr las metas requeridas. Equivaldría a una cuadratura del círculo al imaginar una pedagogía que cuestione la infancia, la niñez, la educación y la escolarización y se dedique a una liberación radical de un residuo histórico, de una ideología obsoleta. Esto no parece ser parte del programa de lo que califica como pedagogía. Nous allons passer au troisième chapitre de la scolarisation, de l'institution scolaire et de l'école. Vamos a pasar al capítulo 3 de la escolarización, la institución educativa y la escuela. Je tiens à préciser, il y a 4 chapitres en tout. On a la moitié. Je fais la traducción. Oui, s'il vous plaît. Bueno, en total hay 4 capítulos. Estamos en el tercer capítulo. Il est utile de différencier la scolarisation qui, telle une idéologie, tout comme le sont la médecine, le travail, l'argent, la circulation ou la guerre, dépasse largement le seul cadre de l'institution scolaire et donc de l'école comme lieu. L'idéologie de la scolarisation signifie que la vie d'une personne ou d'un groupe socioculturel, voire de l'humanité, dépend de ce que l'institution scolaire propage et prodigue, d'un certain enseignement.
Cette dépendance fait de chaque personne un objet soumis au diktat de cette idéologie, une soumission dont le mécanisme subtil et sournois est comparable à l'addiction aux drogues. Es útil diferenciar entre la escolarización, que, como una ideología, al igual que la medicina, trabajo, dinero, el tráfico o la guerra, supera con creces la institución educativa y, por tanto, de la escuela como un lugar. La ideología de escolaridad significa que la vida de una persona y un grupo sociocultural, incluso de la humanidad, depende de lo que la institución educativa propague y prodiga, de una determinada enseñanza. La ideología de la escolarización significa que la vida de una persona o de un grupo sociocultural, es decir, la humanidad, depende de lo que la institución propague y prodiga. Esta dependencia hace de cada persona un objeto sujeto a un dictado de esta ideología, una sumisión cuyo mecanismo sutil y tortuoso es comparable a la adicción a las drogas. Le deuxième niveau est celui de l'institution, qui, comme toutes les institutions, a un caractère hiérarchique, autoritaire, monopoliste, normatif, exclusif, paternaliste, aliénant, valorisant et donc dénigrant ou condamnant et surtout incapable de changer, se reproduisant toujours en tant que tel au travers de toute tentative de réforme. Los efectos de réforme, effet contraproducent. Le deuxième niveau. El segundo nivel es el de la institución, que, como todas las instituciones, tiene un carácter jerárquico, autoritario, monopolista, normativo, excluyente, paternalista, enajenador, valorizador y, por tanto, denigrante o condenador. Y, sobre todo, incapaz de cambiar, como tal, reproduciéndose a través de todas las tentativas de reforma. Le troisième niveau est celui de l'école comme lieu où se matérialise cette idéologie sous le double prétexte d'un enseignement et d'un apprentissage social. L'école, c'est d'abord un lieu précis que je qualifierais de casernement, où des personnes se voient regroupées par classe d'âge pour assister dans des salles de classe dont l'ameublement présente généralement une disposition typique à un enseignement défini par un programme et un emploi du temps, dont l'horaire spécifique n'est pas dicté par la disponibilité des personnes intéressées. L'école est aussi cette certaine organisation qui crée et entretient une concurrence perpétuelle avec un tri entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué et qui, souvent, porteront toute leur vie durant leur échec comme un stigmate. De plus, l'école est un gouffre sans fond. Toute somme investie dans cette machine à gâcher les énergies humaines augmente ses effets contre-productifs. El tercer nivel es el de la escuela como lugar donde se materializa esta ideología, bajo el doble pretexto de la enseñanza y el aprendizaje social. La escuela es ante todo un lugar preciso que calificaría como cuartel, donde la gente se agrupa por clases y por edad para asistir a las aulas, cuyo equipamiento presenta generalmente una disposición típica a una educación definida por un programa y un horario, cuyo horario específico es no dictado por la disponibilidad de las personas interesadas. La escuela es también esta cierta organización que crea y mantiene una competencia perpetua con una clasificación entre los que han tenido éxito y los que han fracasado, y que a menudo llevarán su fracaso durante toda su vida como un estigma. Además, la escuela es un pozo sin fondo. Cualquier dinero invertido en esta máquina para desperdiciar energías humanas aumenta sus efectos contraproducentes. Parmi les mensonges dûment entretenus par l'école et ses défendants, il faut en citer deux.
Tout d'abord, celui postulant que cette institution dite démocratique empêche la formation de classes défavorisées, incultes. La vérité prouve le contraire. Dans la plupart des cas, l'école confirme les antagonismes sociaux. Ensuite, il est dit que l'école prodigue un enseignement fondamental pour la vie. Plusieurs études ont prouvé que la plupart des bacheliers avaient oublié 6 mois après l'examen crucial 90% de ce qu'ils avaient dû ingurgiter de façon boulimique. Par contre, en Allemagne, où règne une obligation totale de scolarisation de plus de 10 années, le nombre officiel de ceux qui sont qualifiés d'analphabètes atteint entre-temps au moins 7 500 000 personnes. Cela signifie qu'environ 14% de la population adulte ne sait pas lire, déchiffrer ou comprendre un texte ou écrire. Je tiens à préciser que mon but en citant cela n'est pas d'accuser de défaillance ces personnes, mais au contraire de pointer du doigt la défaillance d'un système scolaire qui, après plus de 10 années d'instruction, en arrive à de tels résultats catastrophiques. Entre las mentiras debidamente sostenidas por la escuela y sus defensores, hay que mencionar dos. En primer lugar, la que postula que esta llamada institución democrática impide la formación de clases desfavorecidas e incultas. La verdad prueba lo contrario. En la mayoría de los casos, la escuela confirma los antagonismos sociales. La siguiente mentira. Se dice que la escuela proporciona una educación básica para la vida. Varios estudios demostraron que la mayoría de los graduandos de bachillerato habían olvidado 6 meses después del examen crucial el 90% de lo que se habían embutido de forma bulímica. Por otro lado, en Alemania, donde existe la obligación total de asistir a la escuela durante más de 10 años, el número oficial de los calificados como analfabetas alcanzó mientras tanto por lo menos 7.500.000 personas. Esto significa que alrededor del 14% de la población adulta no sabe leer, descifrar, comprender un texto o escribirlo. Quiero aclarar que mi objetivo al citar esto no es acusar a estas personas de incumplimiento, sino lo contrario, de señalar con el dedo el fracaso de un sistema escolar que después de más de 10 años de instrucción llega a resultados tan catastróficos. À propos de boulimie, le système scolaire récompense l'élève qui ingurgite le savoir préfabriqué, fractionné, stérilisé et homogénéisé que le programme scolaire prévoit dans le but de combler les lacunes. Ce système punit aussi celui qui se refuse à un tel traitement. À la base, l'une des craintes de la civilisation est l'inacceptable vide. Néanmoins, n'est-ce pas la conscience de la vacuité qui caractérise la nature humaine et est à la source de son pouvoir créateur? Quelle violence infliger à l'élève que de le forcer à avaler toutes ces réponses programmées apportées à des questions qu'il n'a peut-être pas encore posées. A propósito de la bulimia, el sistema escolar recompensa el estudiante que avala o traga el saber prefabricado, fraccionado, esterilizado y homogenizado que el programa escolar prevé con el fin de llenar un vacío. De llenar un vacío. Yo estoy tratando de leer en francés. Este sistema también castiga a quienes se niegan a tal tratamiento. Básicamente, uno de los temores de la civilización es el inaceptable vacío. Sin embargo, no es la conciencia del vacío lo que caracteriza la naturaleza humana y al mismo tiempo es la fuente de su poder creativo. ¿Qué violencia infligida al estudiante que lo obliga a tragarse todas las respuestas programadas, a preguntas que quizás no haya hecho aún? À ces deux mensonges, il faut en ajouter un troisième. La scolarisation, l'institution scolaire et le quotidien de l'école ont depuis toujours fait l'objet de critiques les plus diverses. Mais bien que ces critiques soient aussi vieilles que l'idéologie et son institution,
Ces critiques n'ont généralement conduit qu'à des réformes superficielles sans jamais remettre le système lui-même en question. En effet, il semblait hors de doute, comme une évidence, que la scolarisation, un progrès de l'humanité, soit la clé d'une existence pleine de succès. Carol. 2 mentiras. Debemos agregar una tercera. Escolarización. La institución escolar y el día a día de la escuela siempre han sido objetos de críticas diversas. Pero aunque estas críticas sean tan antiguas como la ideología y su propia institución, estas críticas generalmente solo han llevado a reformas superficiales sin siquiera cuestionar el sistema en sí. De hecho, parece no haber duda, como prueba de que la escolarización, el progreso de la humanidad, es la clave para una existencia exitosa. Mais voilà que depuis quelques années, les effets nocifs et contre-productifs s'accumulent au point de ne plus pouvoir être ignorés. Pourquoi décréter l'âge, le moment et la façon dont une personne doit acquérir un certain savoir communiqué par un personnel licencié et selon leur voie pédagogique? Pourquoi aliéner la personne et en faire, en milieu scolaire, un élève soumis à un indigne traitement qu'il est censé devoir subir pour assurer cette hypothèque qualifiée d'avenir? Pourquoi lier cet acquis à des examens, des notes, des rangs, des succès et des insuccès, des échecs? Pourquoi envisager que cette acquisition se fasse dans des classes, donc des groupes d'âge homogènes? Pourquoi décréter le temps nécessaire pour découvrir, par exemple, les techniques culturelles telles l'écriture et le calcul? Il n'en résulte pas seulement une admissible perte de temps, mais surtout un ennui, voire un dégoût pour ce qui aurait pu être dans d'autres conditions une source de jouissance. Est-il si incompréhensible qu'un jeune se refuse à supporter le supplice que représente l'ordre scolaire obsolète et incompatible avec la vie? Bueno, acá tenemos 283, 288. Listo. Listo. Pero ahora, en los últimos años, los efectos nocivos y contraproducentes se han acumulado hasta el punto de no poder más ser ignorado. Porque decretar la edad, cuándo y cómo se debe una persona adquirir ciertos conocimientos comunicados por un personal autorizado y de acuerdo con sus caminos educativos escogidos? ¿Por qué alienar a la persona y hacerla en el entorno escolar un alumno sometido a un trato indigno al que se supone que se debe someter para garantizar esta hipoteca calificada como futuro? ¿Por qué vincular este conocimiento a los exámenes, calificaciones, rangos, éxitos, ausencia de éxitos, fracasos? ¿Por qué considerar que esta adquisición se realiza en clases, en grupos de edad homogénea? ¿Por qué decretar el tiempo necesario para descubrir, por ejemplo, las técnicas culturales como la escritura y la aritmética o cálculo? No solo resulta inadmisible una pérdida de tiempo, pero sobre todo de aburrimiento, de una repugnancia por lo que podría haber sido, en otras condiciones, una fuente de disfrute. Incomprensible que un joven se niegue a soportar el tormento que representa el orden escolar obsoleto e incompatible con la vida. ¿Qué hacer cuando un joven... Moment. Que faire lorsqu'un jeune déclare de façon claire et sans équivoque ne pas ou ne plus vouloir aller à l'école? Que faire lorsque ce refus prend au-delà du verbal des formes plus violentes, notamment des soi-disant maladies psychiques, émotionnelles ou physiques? Est-il censé d'ignorer ou de minimiser les malaises répétés, tels maux de tête, maux d'estomac, etc.? Qu'en est-il d'un problème qu'on ne trouve qu'en milieu scolaire, le soi-disant trouble de déficit de l'attention, TDAH, source de grands profits pour l'industrie pharmaceutique? Ou bien, le jeune est corporellement présent en salle de classe, mais fuit l'école par un absentéisme mental et intellectuel. Peut-on de plus ignorer, pour terrible que cela soit, l'accroissement sensible du nombre de tentatives de suicide parmi les jeunes? Ne prouve-t-elle pas, il me semble, combien l'identité du jeune
est et reste une question absolument primordiale qui ne saurait trouver solution dans les voies traditionnelles de notre civilisation. Est-il vraiment censé d'attribuer tous ces soi-disant échecs à la personne vue comme défectueuse et d'ignorer que le problème à la clé est celui d'un système institutionnalisé? ¿Qué hacer cuando un joven declara de forma concisa e inequívoca que ya no quiere ir a la escuela? ¿Qué hacer cuando este rechazo toma formas más violentas, más allá de lo verbal, especialmente por medio de la somatización, las llamadas enfermedades físicas, emocionales o psíquicas? ¿Tiene sentido ignorar o minimizar las dolencias repetidas como dolores de cabeza, dolores de estómago, etcétera? ¿Qué pasa con un problema que solo se encuentra en medio escolar? Trastorno por déficit de atención, TDAH, fuente de grandes beneficios para la industria farmacéutica. O bien, el joven está físicamente presente en la aula de clases, pero huye a la escuela por medio del ausentismo mental o intelectual. Podemos además ignorar, por terrible que esto sea, el aumento significativo en el número de intentos de suicidio entre los jóvenes. ¿No prueba esto, en mi opinión, que en la medida la identidad de los jóvenes es y sigue siendo una cuestión absolutamente esencial, que no sabría encontrar una solución en las formas tradicionales de nuestra civilización? ¿Tiene realmente sentido atribuirle todos estos supuestos fracasos a la persona vista como defectuosa e ignorar que el problema es un juego? El problema en juego es de un sistema institucionalizado. Outre cet aspect, lors de l'introduction de l'obligation scolaire, la société était relativement stable. Le savoir acquis ne changeait guère, tout au plus le nom d'un roi ou d'un empereur. Mais à présent, est-il véritablement envisageable que le jeune, né en 2010, scolarisé entre 2016 et 2030, puisse se contenter de cet acquis scolaire jusqu'en 2100, ou tout au moins jusqu'à sa retraite en 2080? De plus en plus d'employeurs, même dans notre système capitaliste, disent ouvertement ne plus pouvoir ou vouloir engager dans leur firme ceux qui sortent de l'école. Ils les trouvent sans motivation, peu sociables, pas créatifs et donc inaptes à l'innovant qui est à la base même du prospectif. Cela est d'autant plus tragique que même certaines universités ouvrent leurs portes à des jeunes sans biographie scolaire, mais intéressés, curieux, actifs, engagés, créatifs. D'ailleurs, ces jeunes sont souvent ceux qui auront les meilleurs résultats aux examens auxquels ils se présentent de leur plein gré. Además de este aspecto, cuando se introdujo la educación obligatoria, la sociedad era relativamente estable. El conocimiento adquirido apenas cambió, por mucho, el nombre de un rey o de un emperador. Pero ¿y ahora? ¿Es realmente posible que los jóvenes nacidos en 2010, matriculados entre 2016 y 2030, pueden estar satisfechos con este logro educativo hasta 2100 o al menos hasta su jubilación en 2080? Cada vez más los empleadores, incluso nuestro sistema capitalista, dicen abiertamente que ya no pueden o están dispuestos a contratar en su firma a aquellos que acaban de salir del colegio o escuela. Los ven desmotivados, poco sociables, poco creativos y por lo tanto inadecuados para lo innovador, que es la base misma de la prospectiva. Esto es más trágico porque incluso algunas universidades abren sus puertas a jóvenes sin una biografía académica, pero interesados, curiosos, activos, comprometidos, creativos. Además, estos jóvenes son a menudo aquellos que obtendrán los mejores resultados en los exámenes que realizan y se presentan por su propia voluntad. Après avoir dressé ce court tableau de la scolarisation et de l'impasse qu'elle représente, il me semble inutile de persévérer dans la critique de l'idéologie et de l'institution scolaire.
La question importante me semble être comment sortir de cette impasse. Il est bien évident que qu'il ne peut s'agir de réformer ni l'enfance, ni l'éducation, ni l'école. La solution me semble évidente. Il suffit de sortir du carcan idéologique qu'est l'enfance, de s'extraire de l'emprise de leurs méfaits avérés. Cette libération trouve son commencement là où serait appliqué ce que postulent les conventions internationales définissant les droits de l'homme. Le simple fait d'accepter que tout un chacun est un sujet, donc un être autodéterminé et porteur d'une dignité inaltérable, implique notamment que le sujet ressent tout au long de sa vie le besoin intrinsèque de s'instruire, de découvrir, de s'épanouir, de participer, de comprendre, de communiquer. Ce sont de telles qualités, et d'autres évidemment, qui sont à l'origine de l'évolution de l'humain et qui le caractérisent. La culture avec un grand C est un élément clé de l'identité humaine. Libérer le jeune du fardeau civilisé qui lui est infligé d'office en le qualifiant d'enfant, c'est s'opposer aux obstacles artificiels et idiots sous prétexte de développement, de progrès, d'avenir. Sans enfance, ni éducation, ni scolarisation. Después de haber elaborado este breve cuadro de la escolaridad y el impasse que representa, me parece inútil perseverar en la crítica de la ideología y de la institución educativa. La pregunta importante a mi parecer es, ¿cómo salir de este callejón sin salida? Es bastante evidente que no se trata de reformar ni infancia, ni educación, ni escuela. La solución me parece obvia. Todo lo que tiene que hacer es salir de la camisa de fuerza ideológica que es la infancia, para salir de las garras de sus fechorías comprobadas. Esta liberación encuentra su comienzo en lo que son los convenios internacionales que se definen los derechos humanos. El simple hecho de aceptar que todo el mundo es sujeto, por tanto, un ser autodeterminado y portador de una dignidad inalterable, implica en particular que el sujeto sienta a lo largo de su vida la necesidad intrínseca de aprender, de descubrir, de desarrollar, de participar, de comprender, de comunicar. Estas son las cualidades y otras, por supuesto, que están en el origen de la evolución humana y que la caracterizan. La cultura con una gran C mayúscula es una parte clave de la identidad humana. Libera al joven la carga civilizada que se le inflige automáticamente al calificarlo como infante. Es oponerse obstáculos artificiales e idiotas con el pretexto del desarrollo, el progreso de futuro. Sin infancia, ni educación, ni escolaridad. Parmi les obstacles qui semblent empêcher cette libération de l'enfance, il en est un particulièrement important, la méfiance. Pour qualifier cette méfiance, je vais faire appel à un exemple extrême pour expliquer ma position. La civilisation a, pas à pas, établi une industrie de la naissance et ainsi dépossédé la femme enceinte et son bébé. À la base de cette aliénation, deux éléments majeurs, la méfiance envers la vie et donc envers le naturel d'une naissance sans aliénation médicale et comme résultat, une angoisse subtilement entretenue que grossesse et accouchement sont des événements dangereux. Cette angoisse n'est-elle pas à l'origine du nombre croissant de césariennes non dictées par des impératifs absolus de sauvegarde de la vie et de la santé? Une méfiance similaire se propage dans les relations intergénérationnelles comme un venin qui empoisonne l'organisme. Sur la base de l'angoisse créée et entretenue, le jeune devient enfant et ainsi objet de l'éducation due à un être considéré comme défectueux, sous-développé, tout au plus en voie de développement. Pourquoi coller à cette enfance comme étant la matérialisation du poison de la méfiance? Entre los obstáculos que parecen impedir esta liberación de la infancia se encuentra uno particularmente importante, la desconfianza. Para calificar esta desconfianza, haré uso de un ejemplo extremo para explicar mi posición. La civilización tiene paso a paso establecida una industria del parto,
y así del despojo de la mujer embarazada y su bebé. En la base de esta alienación, dos grandes elementos: la desconfianza de la vida y por tanto de la naturaleza de un nacimiento sin alienación médica, y como resultado, una ansiedad sutilmente fomentada de que el embarazo y el parto son sucesos peligrosos. ¿No es esta angustia el origen del número creciente de cesáreas no impuestas por imperativos absolutos para salvaguardar la vida y la salud? Una desconfianza similar se propaga en las relaciones intergeneracionales como un veneno que intoxica el organismo, sobre la base a partir de la angustia creada y mantenida. El joven se convierte en niño y por tanto en objeto de educación por ser considerado defectuoso, subdesarrollado o a lo sumo en vía de desarrollo. ¿Por qué adherir a esta infancia como si fuesen la materialización del veneno de la desconfianza? Néanmoins, le plus grand obstacle à la libération du jeune provient souvent des autorités étatiques et nationales. Sous le prétexte d'éviter la mise en danger du salut de l'enfant, les services de la jeunesse, les autorités scolaires et autres administrations étatiques, mais aussi la justice, ont recours à la violence justifiée par la logique de ce système. Est-il admissible qu'un jeune puisse vivre et s'épanouir et être compétent et confiant en ne suivant pas la ligne dictée par le système, donc hors de la scolarisation? Bien qu'il n'ait jamais été confirmé que cela pourrait être nocif pour le jeune concerné, les autorités, pour se justifier, persévèrent à répéter à outrance cette simple supposition, comme si un mensonge devenait vérité à force de le répéter. Bueno, sin embargo, el mayor obstáculo para la liberación del joven a menudo proviene de las autoridades estatales y nacionales, con el pretexto de evitar el peligro de la salvación del niño. Los servicios juveniles, las autoridades escolares y otras administraciones estatales. Pero también la justicia recurre a la violencia justificada por la lógica de este sistema. Es admisible que un joven pueda vivir, prosperar, ser competente y seguro sin seguir la línea dictada por el sistema fuera de la enseñanza. Aunque nunca se ha confirmado que esto pueda ser perjudicial para el joven interesado, las autoridades, para justificarse, perseveran en repetir excesivamente esta simple suposición, como si una mentira se convirtiera en verdad al repetirla. Malgré ces obstacles structurels, de plus en plus de mères et ou de pères sont sortis de la logique traditionnelle et ne sauraient envisager des relations intergénérationnelles autrement que basées sur l'équité, la dignité, la confiance, la compétence. Donc, le respect mutuel qui est à la base d'une relation naturelle plus évidente, plus vivante et surtout moins chargée d'obstacles et de problèmes artificiels. A pesar de estos obstáculos estructurales, cada vez más madres y o padres han abandonado la lógica tradicional y no pueden concebir relaciones intergeneracionales más que basadas en la equidad, dignidad, confianza, capacidades. Por lo tanto, respeto mutuo, que es la base de una relación natural y más obvia, más vivo y sobre todo menos cargada de obstáculos, de problemas artificiales. Il me faut néanmoins préciser ici que ma position ne saurait justifier un malentendu fort courant. En effet, je ne plaide pas la cause de certaines familles qui réfutent à l'État le droit d'éduquer et de scolariser leur progéniture et qui réclament pour elles-mêmes ce droit sous forme d'une scolarisation en famille, à domicile, à la maison ou en groupe privé hors école. Comme il s'agit là bien souvent de groupes ou groupuscules qui, avec un motif idéologique, pédagogique ou religieux, désirent réaliser et pratiquer leur propre idéologie, le jeune est et reste un objet soumis à une éducation et une scolarisation généralement en opposition au courant général. C'est là que l'État républicain, craignant la formation de courants sociaux parallèles et antidémocratiques, va s'opposer à de telles tentatives.
le fait que les autorités nationales réclament pour elles un monopole sur tout ce qui a affaire à la scolarisation ne saurait d'aucune façon justifier de soumettre une personne, surtout malgré elle, contre son gré, à une obligation scolaire. Surtout que ce même État, ses autorités, sa justice refusent de voir que l'institution scolaire est, elle aussi, une mise à l'écart d'une partie de la population sous le prétexte de sa jeunesse, une mesure absolument anticonstitutionnelle. Bueno, general. No obstante, debo especificar aquí que mi posición no puede justificar un malentendido corriente o fuerte. De hecho, no defiendo la causa de ciertas familias que refutan al Estado el derecho a educar y escolarizar a sus hijos y quienes reclaman para sí este derecho en forma de escolarización familiar, en casa o en grupos privados fuera de la escuela, como se trata muy a menudo en grupos pequeños o con un motivo ideológico, educativo o religioso. Desean realizar y practicar su propia ideología. El joven es y sigue siendo un objeto sujeto a la educación y escolarización en general, en oposición a la tendencia. Aquí es donde el Estado republicano, temiendo a la formación de corrientes sociales paralelas y antidemocráticas, se opondrá a tales intentos. El hecho de que las autoridades, los gobiernos nacionales, reclamen para ellos el monopolio de todo lo que tiene que ver con la escolarización, de ninguna manera se puede justificar la presentación de una persona, especialmente a pesar de ella misma o contra su voluntad, a la escolarización obligatoria. Sobre todo porque este mismo Estado, sus autoridades, su justicia, se niegan a que la institución educativa sea también una actualización de la brecha de una parte de la población con el pretexto, con la juventud como pretexto, una medida absolutamente inconstitucional. Un court dernier chapitre. Alors que faire, que laisser? Último capítulo, corto capítulo. Un court chapitre? Oui. D'accord. Un corto capítulo. Ahora, ¿qué hacer y qué dejar? Postulons que chaque humain est né avec et ressent le besoin naturel de s'ouvrir à la vie et de la découvrir, également de se découvrir dans la multitude des facettes qui sont le propre de chaque individu. Que communiquer est aussi une dynamique fondamentale de l'espèce humaine. Il en résulte ce qui est à la base même de cette réflexion critique. Au centre de toute considération éthique se situe le sujet. Cela est inconditionnel. Et cette dynamique pourrait et devrait être fondue dans un droit fondamental qui oblige les autorités publiques à soutenir la personne, à la protéger dans la réalisation de son droit de façon législative et juridique, mais surtout par des infrastructures démocratiques mises à sa disposition. Entonces, ¿qué hacer y qué dejar? Supongamos que todo ser humano nace y siente el impulso natural de abrirse a la vida y descubrirla. También para descubrirse en las múltiples facetas que son únicas para cada individuo. Que la comunicación es también una dinámica fundamental de la especie humana, como resultado de lo que está en la base misma de esta reflexión crítica. En el centro de toda consideración ética está el sujeto. Es quien es incondicional. Y esta dinámica podría y debería fusionarse en un derecho fundamental que obliga a las autoridades públicas a apoyar a la persona, a protegerla en la realización de su derecho de manera legislativa y jurídica, pero especialmente y por supuesto a su disposición de estructuras democráticas. Nos filles et nos fils que nous aimons méritent certes que nous les respections pleinement, que nous leur épargnions un régime indigne, que nous fassions donc opposition à une idéologie ignare. Bref, que nos filles et fils n'aient pas à reproduire ce qui, le plus souvent, n'a pas été, même pour nous-mêmes, si bénéfique, mais qu'au contraire,
ils puissent s'épanouir et vivre une vie en bonne santé mentale, psychique et physique. Si tel est l'avenir que nous souhaitons pour nous et nos descendants, il n'y a pas d'autre issue que la sortie radicale des principes de cette civilisation obsolète. Cette sortie, cette évasion inclut bien évidemment tous les aspects idéologiques, donc les mythes et tabous directeurs, et parmi ceux-là, en premier lieu, la stigmatisation du jeune humain forcé d'être un enfant comme la matière première à une éducation. Parce que cette idée morbide est obsolète, n'est-il pas évident que, plutôt que de jouer le rôle imparti de braves esclaves d'un système révolu et de son autorité étatique, nous acceptions d'être des adultes responsables envers la vie et l'humain? Ainsi, nous assurons à nos descendants bien-aimés le même droit que nous réclamons pour nous-mêmes, le droit le plus évident et fondamental pour une démocratie, celui d'être un sujet. Nuestras hijas e hijos, a quienes amamos sin duda, merecen nuestro respeto completo, que les reparemos un régimen indigno, para que lo hagamos en oposición a una ideología ignorante. En resumen, que nuestras hijas e hijos no tengan que reproducir lo que la mayoría de veces ha sido para nosotros nada beneficioso, pero que por el contrario puedan prosperar y vivir una vida con buena salud mental, psíquica y física. Si este es el futuro que queremos para nosotros y nuestros descendientes, no hay otra salida que una desviación radical de los principios de esta civilización obsoleta. Esta salida, esta escapada, incluye, por supuesto, todos los aspectos ideológicos, y de ahí los mitos y los tabúes que gobiernan. Y entre ellos, en primer lugar, la estigmatización del joven forzado a ser niño como materia prima para la educación. Porque esta idea morbosa y obsoleta no es tan obvia, y en lugar de desempeñar el papel asignado de valientes esclavos de un sistema pasado y su autoridad estatal, aceptamos ser adultos responsables hacia la vida y hacia el ser humano. Así aseguramos a nuestros descendientes amados el mismo derecho que reclamamos para nosotros mismos, el más obvio y fundamental para una democracia. El más obvio y fundamental para una democracia, aquel de ser un sujeto. En conclure, peut-être de voir clairement l'incompatibilité qui figure dans le titre même de cette conférence mondiale, éduquer pour la vie, vers la vie, ne s'avère-t-il pas un oxymore? Soit nous plaidons pour la vie, ce que je partage entièrement, alors il suffit de dignifier le sujet et le cas échéant, lui permettre de s'extraire de cette mauvaise voie engagée par une civilisation obsolète et caduque. Dignifier la vie commence par la confiance que nous lui accordons, même si certains risques ne sauraient être exclus. Si nous plaidons pour l'éducation, ce qui entraîne la création des composants de l'éducation, avant tout le statut d'objet attribué aux personnes impliquées. Je répète, tout engagement inconditionnel en faveur de la vie de l'humain exclut ce qui s'avère être en opposition à cette dynamique fondamentale. Plutôt que de chercher à établir une nouvelle éducation, une nouvelle école et ainsi une nouvelle enfance, la solution la plus évidente est de refuser l'aliénation structurelle opérée par cette civilisation et s'extraire de l'impasse apocalyptique qu'elle opère, et de retrouver en soi-même et en autrui le droit d'être un sujet, acteur de sa propre vie. Car sans enfance, il n'y a ni éducation ni école. ¿Qué podemos concluir? Quizá para ver claramente la incompatibilidad que aparece en el mismo título de esta conferencia mundial, educar para la vida. ¿No sería un oxímoron? ¿O rogamos por la vida? ¿Qué comparto plenamente entonces? Basta con dignificar al sujeto y si es necesario, permitirle a éste tomar aquel mal camino, que es aquel que no sea la civilización obsoleta. Significa que la vida comienza con la confianza que ponemos en ella, incluso si alguno de los riesgos nos pueden excluir. O abocamos por una educación que conlleva la creación de los componentes de la educación misma.
sobre todo el estatus del objeto atribuido a la persona involucrada, es decir, en cualquier compromiso incondicional. La vida del humano excluye lo que resulta ser el contrario a esta dinámica fundamental. En lugar de buscar establecer una nueva educación, una nueva escuela y, por lo tanto, una nueva infancia, la solución más obvia es negársela, una alienación estructural operada por esta civilización y para salir de la encrucijada, sí, para salir de la encrucijada apocalíptica que opera y redescubrir en uno mismo y en los demás el derecho a ser sujeto y actor de su propia vida, porque sin infancia no hay educación y no hay escuela. Bertrand Stern. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Carol. A ver, ahora. Gracias. Gracias, Bertrand. Gracias, Carol, por tu traducción. Qué afortunado de esta manera poder seguir también oyendo y sabiendo del trabajo de Bertrand. Bertrand es muy emocionante cómo logras en este trabajo incorporar tantos elementos que son fundamentales para seguir proponiendo esta discusión, esta reflexión, acción. Cómo traes elementos de tan diferentes referentes, de diferentes disciplinas, las mezclas, las combinas y construyes una argumentación muy robusta, ¿no? O sea, en partes sentí que estabas haciendo referencia al maestro Ivan Illich, en otra parte hacías referencia a Jim Gieslov, el concepto del continuum, pero también a Peter Gray, el juego libre, la creatividad y el aprendizaje, pero también todo este planteamiento de esta agregación de conocimiento de Casilda Rodríguez y el cuidado de los niños y niñas, cómo los niños y niñas tienen todas las condiciones necesarias para aprender lo suficiente que les permita vivir bien, pero además cómo lo combinas con una reflexión crítica concreta pertinente a esa normalización que hemos venido viviendo desde hace casi un siglo de entregarle todas nuestras posibilidades a las instituciones, como si las instituciones pudieran resolver los asuntos que tenemos condiciones para resolver de forma autoorganizada, colaborativa en los procesos de aprendizaje, en los procesos de empoderamiento de las comunidades. Es bastante emocionante, insisto. Ojalá este texto podamos compartirlo, esta presentación, esta conferencia, compartirla. Y definitivamente lo que dice el título de la presentación, pues es una propuesta radical para la liberación, es una propuesta radical para la liberación, ¿no? En los últimos años he notado que también está ahí una preocupación por hablar de ideas radicales, porque en contextos como los nuestros, en Colombia y en otros países, se les asocia a acciones violentas físicas, ¿sí? El concepto de lo radical se le ha asociado a lo violento, físico, y hemos perdido esa posibilidad en muchos casos de entender que lo radical tiene que ver es con las raíces, eso que nos han mostrado en esta presentación, con las raíces de lo conceptual llevado a la práctica. Es esa conexión permanente de la raíz conceptual, de hacer un decisión, es separar con claridad los conceptos, ponerlos en el lugar que corresponde, y cómo eso se refiere a unas prácticas que se han distorsionado y que han producido
tanto daño. Bertrand, pues tenemos pocos minutos, hay unos comentarios en las redes sociales, hay un par de preguntas. Yo quisiera plantearte algo que desde mi entendimiento subyace a buena parte de tu presentación, ¿sí? Y es cómo esto se relaciona también con tu proyecto de vida. ¿Esto cómo ha operado en tu proyecto de vida? Estas ideas, ¿cómo han estado presentes en tu proyecto de vida? Y esta pregunta tiene una intención complementaria, Bertrand, y es que todos estos planteamientos que has venido haciendo invitan a una revisión detallada de cómo vivimos realmente la vida de forma cotidiana. En una sociedad donde nos hemos acostumbrado al ocultamiento, a la simulación, ¿sí? A una sociedad donde es la sociedad de las redes sociales, donde las personas aparentan felicidad, bienestar, pero en muchos casos, para poderse tomar esa fotografía, esa selfie de alegría, hace pocos minutos consumió una cantidad de sustancias para poder producir esa aparente alegría, ¿sí? Entonces vivimos en una sociedad de la normalización del engaño, ¿sí? De la normalización del autoengaño a través de esos mecanismos sociales para seguir reproduciendo el autoengaño. Lo que tú planteas implica es una revisión sincera de cómo vivimos la vida cotidianamente, Sí. Y cómo podemos ayudarnos de forma comunitaria, de forma colaborativa, a través de los afectos, para reducir ese autoengaño. Entonces, como te decía, la pregunta tiene como esa doble intenciones. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has vivido? Y cómo afrontar esa dificultad donde se ha normalizado tanto el autoengaño y el engaño en todos los niveles, en las familias, en las vecindades, en las empresas, en las instituciones. Es autoengaño y engaño que se reproduce. O sea, la persona exitosa es la que más pueda ejercer el autoengaño y el engaño. El éxito ese aparente, hacia afuera, público. ¿Cómo lo ves tú, Bertrand? Je vais d'abord répondre par une phrase en français avant de passer à l'espagnol. Ma vie a été un chemin de crête. Bueno, él responde por una frase antes de hacer esta respuesta en español. Mi vida ha sido hecha por un camino de creces. Eso quiere decir que, por una parte, tenía el sentido interior de lo que es la vida, y por otra parte tenía la conciencia de nuestra civilización y de lo que ofrece. Y era una especie de esquizofrenia. ¿Se dice esquizofrenia? Esquizofrenia, sí. Sí, esquizofrenia. A saber, y yo no vivo fuera de la sociedad. Estoy en la sociedad y puedo vivir en esa sociedad, pero lo que tú has, ce que tu as montré tout à l'heure, lo que tú mostraste hace poco. Sí, es exactamente mi sentido o lo que siento todos los días, a ver gente avec un masque, con un masque, una máscara. Una máscara, y es terrible de ver eso. Es terrible sí, esa máscara, cette mascarade, n'est-ce pas, ce jeu de masque. Como este juego de máscara. Si tu veux, je vais te faire en français les deux questions spécifiques. De quelle forme ces idées ont été présentées dans ton projet de vie, dans ton quotidien? Comment tu vis cette idée philosophique que tu nous montres dans ce texte? Carole, deuxième... oui, j'ai compris les questions. Ah, d'accord. Oui, j'ai aucun problème. Pardon, no. Aucun problème. Lo entiendo el español, pero no lo puedo hablar.
Pero las preguntas sí las he entendido. Gracias para la traducción. Ah, vale, se las Vale. tenía escritas. Sí, no. Bon, la pregunta a un filósofo no es la manera de la cual vive él. La pregunta importante a un filósofo es saber lo que dice o si su mensaje es un mensaje de verdad. Y si ese mensaje de verdad puede tocar a alguien, puede llegar al corazón o al alma de una persona que encuentra que eso sí es la verdad y que el resto, lo que vive o la existencia civilizatoria es una mentira. Ahora tengo que decir un pequeño detalle importante, porque en punto de mi posición radical en no estar de acuerdo con la niñez, la educación y la escolarización. En Alemania, como dije en mi exposición, en mi intervención, en Alemania hay una obligación escolar total, absoluta. A pesar de eso, habemos unas cuantas personas jóvenes que han dicho, yo no me voy a la escuela, yo rechazo. ¿Eh? Rechazo. Je refuse. Yo rechazo la escuela. Y eso fue el origen de muchos conflictos jurídicos en justicia, pero lo nuevo es que unos cuantos de esos problemas jurídicos han tomado un fin positivo para la persona y no para el sistema. O sea que la posición radical que tengo, esa posición es una posición no de fantasía, no de utopía, pero muy práctica. En alemán se dice no hay mejor práctica que no hay mejor teoría que la práctica. O sea que para lo que he dicho es práctica. No es solamente una vista intelectual, es más que eso. A ver si eso es una respuesta posible. Gracias, Bertrand. Muy interesante. En las redes sociales, a la medida que ha transcurrido tu presentación, se han manifestado personas que son educadores, que son profesores, que trabajan en instituciones educativas. Ya nos toca casi ir cerrando, pero entonces para un poco integrar algunas de las manifestaciones que hay ahí, valdría la pena esto convertirlo en la siguiente pregunta. Bertrand, ¿cómo consideras pertinente desescolarizar las instituciones educativas? ¿Qué le recomendarías a los profesores o profesoras para avanzar en pasos concretos como estos que has planteado hoy tan potentes para desescolarizar las instituciones educativas? Mira, cuando estás en un sistema que no dignifica a la persona o no dignifica el saber o no dignifica lo que la persona quiere decir o transmitir, ese sistema indigna hay que hacer un choix délibéré. Hay que escoger deliberadamente. Sí. Je vais continuer en français et tu traduiras, s'il te plaît. D'accord. Soit la personne s'identifie à ce système indigne et fait partie de ce système indigne. O la persona se identifica con el sistema indigno y hace parte del sistema indigno. Soit elle refuse le système indigne et elle prend, la personne veut dignifier, par exemple, son rôle et sa fonction. O la otra opción es rechazar este sistema indigno y dignificarse
a sí mismo y la propia función de su rol. Or, l'institution scolaire ne dignifie pas ni l'objet, à savoir l'élève, ni les instituteurs, car l'institution scolaire est basée sur un enseignement qui est complètement aberrant. La institución escolar ni dignifica al objeto, que es el estudiante, ni siquiera al educador. Entonces, es un sistema que realmente es indigno para los participantes. Mon but serait de dignifier les professeurs. Je veux que les professeurs retrouvent leur dignité. El objetivo de Bertrand es dignificar los profesores. Lo que él quiere es que los profesores se reencuentren con su dignidad. Ils ont un rôle primordial, celui non pas d'enseigner, mais celui de partager un savoir. Ellos tienen un rol primordial y fundamental que no es el rol de enseñar, sino de compartir un saber. Et ce rôle ne peut pas être envisagé dans une institution négative. Y ese rol no puede ser ejercido ni visualizado en una educación que es negativa. Donc, je désire que nous tous, nous soyons des professeurs. Nous sommes des professeurs nés. Enfin, nous sommes nés de nature Innés. comme professeurs. Innés, oui. Inés, oui. Entonces el deseo de Bertrand es que seamos todos profesores, que sepamos que todos somos profesores innatos, desde la naturaleza y el nacimiento. Et par conséquent, ce n'est pas la peine d'avoir cette aliénation et cette professionnalisation inutile. Il est utile de savoir que chaque personne est potentiellement capable de communiquer ce qui lui est important à elle, à la personne, ou à l'autre personne qui a le besoin de découvrir quelque chose. Bueno, entonces, no se necesita este sistema, pues como decía, como de este Jerárquico. sistema jerárquico, de este sistema educador, sino que se necesita que cada persona sepa comunicar el saber, lo que conoce, y que los otros también sepan recibirlo. Nous devons donc organiser tout simplement de façon démocratique la façon dont ceux qui veulent découvrir et ceux qui peuvent apporter quelque chose se rencontrent. C'est tout. Debemos organizar de una forma democrática a aquellos que quieren descubrir algo y a aquellos que quieren mostrarlo, pero desde su saber natural, no desde una imposición. Gracias, gracias. Se nos ha acabado el tiempo, bastante por seguir conversando. Nuevamente, Bertrand, querido, gracias por aceptar esta invitación. Carol, muchas gracias por esta traducción. Excelente. Gracias, qué bueno, qué bueno. Nuevamente gracias a las personas organizadoras del Encuentro Mundial Educar para la Vida por propiciar este tipo de planteamientos que realmente no convencionales, realmente alternativos. Y bueno, nos veremos pronto en otro de estos encuentros de estos días. Gracias, gracias. Gracias a vosotros y buen día en Colombia y los mejores deseos para esa conferencia. Gracias también, Erwin. Bertrand, un gusto conocerte, un honor. El Hola, planeta podría chao. estar considerado una emergencia humanitaria. Gracias. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co.